Continuamos entonces ahora con Reinaldo García, que nos va a presentar en Matthew Lichtman el programa de filosofía para niños. Buenas noches. Un gran reto cerrarla. Yo le hablaré sobre Matthew Lichtman y su propuesta de filosofía para niños. Lichtman, más que nada, es uno de esos filósofos que se preocupa por los niños. Pero hay que hablar de quién fue Lichtman para luego pasar a lo que es filosofía para niños. ¿Qué se entiende por filosofía para niños? Bueno, Matthew Lichtman fue un filósofo, un lógico y un investigador sobre pedagogía. Lichtman se desarrolló académicamente y podríamos decir como docente también en la Universidad de Stanford en Inglaterra y también en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Lichtman fue uno de estos personajes que participó en la Segunda Guerra Mundial haciendo servicios militares, por lo que presenció los estragos de la misma. Curiosamente, Lichtman duró muchos años después de la Segunda Guerra Mundial viviendo fuera de Estados Unidos, y a su regreso se da cuenta de algo. Y él aquí era docente. Él se da cuenta que hay un conflicto entre los estudiantes y los maestros, los profesores de aquella institución universitaria. Era la Universidad de Columbia. Perdón. Hay un conflicto grande y Lichtman se da cuenta de algo, y es la poca capacidad argumental racional por las partes en conflicto. Eso se puede relacionar con el famoso mayo del 68, el famoso mayo francés, donde se dieron una serie de acontecimientos por parte de los estudiantes y las autoridades académicas que no llegaban a un concilio. Eso sucedió a nivel mundial, pero en especial en Francia. Bien, Lichtman, ¿cómo comienza a nacer la idea de filosofía para niños? Bueno, Lichtman un día, en una conversación con una vecina llamada Rita, se llamaba Rita la señora, comienzan a hablar de las impresiones de la escuela. Ellos llevaban sus niños a la misma escuela, y en una de esas conversaciones Lichtman le dice que las escuelas deberían ofrecer un curso de razonamiento igual al que él estaba ofreciendo en la universidad. Ya dije anteriormente que Lichtman, cuando está en la universidad como docente, se da cuenta que los estudiantes tienen poca capacidad racional de argumentar. Está pobre la educación para él. La vecina de Lichtman le dice que eso se podría hacer, pero que fuera en modo de historia. La idea le quitó el sueño a Lichtman. Lichtman pensó en historias que pudieran gustarle a él como si fuera un niño, que fueran destinadas para niños y que sean contadas por niños. Ahora bien, no voy a mostrar las obras de Lichtman ahora directamente, porque hablar de filosofía para niños es hablar del mismo Lichtman, ya que las obras pertenecen al mismo currículo. Ahora bien, ¿qué es filosofía para niños finalmente? Bueno, es un programa que está destinado a niños y jóvenes de 3 a 18 años. Está destinado para la primaria y la secundaria. ¿Por qué? Por lo que dije al principio, porque Lichtman entendía que los estudiantes, antes de llegar a la universidad, debían de tener una buena capacidad, él lo llamaba, debían de pensar por sí mismos. Bien. Ahora bien, también filosofía para niños es un proyecto, es un hacerse en el día a día. Puede mejorar algunas cosas, lo que entiende que está negativo, lo puede mejorar y reforzar. Cuando se habla de filosofía para niños, no se está hablando de enseñarle a los niños filosofía o historia de la filosofía. No se está hablando de enseñarle a Platón, a Descartes y compañía. No. Lo que se hace es
ayudarle a desarrollar y a reforzar las habilidades de pensamiento, ya sea el pensamiento crítico, el creativo o el cuidadoso, que él lo entiende como un pensamiento ético o valorativo. Ahora bien, proponer un nuevo método de enseñanza-aprendizaje, en teoría, quedaría en abstracción. Por lo que yo voy ahora, en modo de teatro, a decir cómo es una sección de clase en filosofía para niños. Los puntos que se toman en consideración, ¿verdad? Lo primero que filosofía para niños como programa toma en cuenta es el espacio. Es decir, en filosofía para niños no se ponen a los niños en modo de fila o columna, dándose la espalda o estando de lado. No, se ponen como en mesa redonda, que se miren fijamente y que haya, pero esto se da en modo de que los niños tomen confianza. Al mirarse, no están ajenos el uno del otro. Ahora bien, el siguiente paso que toma en consideración filosofía para niños es que se inicia con la lectura de un texto, una narración especial. Esto se da en una comunidad de investigación y de indagación, que son los estudiantes junto con el alumnado. Después que se lee ese texto, ¿qué hace el profesor? Le pide a los niños o a los jóvenes que digan qué ideas les parecieron interesantes, qué les interesó. Se parte del interés de los estudiantes. Aquí en filosofía para niños, la prioridad es el estudiante. El profesor está ahí como un cuestionador, pero se valora el estudiante. Ahora bien, estas ideas que le parecieron interesantes a los estudiantes se anotan en la pizarra. Por un lado, se anotan los conceptos o palabras desconocidas, y por otro las preguntas, y se empieza a debatir. Pero ¿cómo se da el debate? El debate se da de estudiante a estudiante. El profesor está ahí para intervenir cuando tenga que motivar. El profesor está ahí cuando entienda que el debate o la discusión se salió de forma. El profesor está ahí como un árbitro. Si tiene que esclarecer alguna idea, pero tiene que intervenir lo menos posible. Para eso debe darse una condición. Como dije anteriormente, un profesor cuestionador, estudiante preparado para la discusión. Bien, otra cosa es que en filosofía para niños, hablar de una guía en el aula se hace mediante lo que nosotros entendemos como, o lo que se entiende en el programa de filosofía para niños. Se necesitan dos condiciones. Por un lado, la escucha, que la conocemos como escucha activa, por otro lado, la reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los estudiantes, antes de argumentar sobre un punto que otro estudiante está hablando, debe escucharlo. Luego que escucha, reflexiona sobre lo que escuchó. Y luego que reflexiona sobre eso, manifiesta su punto de vista, pero primero escuchando y reflexionando sobre eso. Filosofía para niños no se habla por hablar. Hay que respetar al otro cuando habla, ese tipo de cosas. Por eso se busca que los niños salgan formados en todos los sentidos. Ahora, ¿qué entiende filosofía para niños que la educación tradicional frecuentemente no entiende? Que cada niño es diferente. Hay un niño que se expresa bien, pero escucha poco. Hay un niño que escucha bien, pero no participa. Hay otro niño que se desconecta para pensar mejor. Y hay uno que habla poco, pero escucha muy bien. Eso hay que valorarlo. En filosofía para niños hay otra idea. Y es que la pregunta es el meollo de todo. Se conoce como pregunta guía. La pregunta es que van a moldear la discusión, la pregunta es que va a hacer que al estudiante se le saque el máximo. Es decir, voy a poner un ejemplo. En la educación tradicional, en la que nosotros conocemos, se escuchan preguntas frecuentemente como cuando se lee algo, cuando se está en una aula de clase,
se suele escuchar preguntas como el profesor a los estudiantes como ¿cuáles son tus creencias sobre ese punto? O podría ser también ¿estás de acuerdo o no en eso que se ha dicho? Filosofía para niños lo aborda de otra forma. Filosofía para niños preguntaría ¿qué razones tienes para decir eso? ¿Por qué estás de acuerdo o no en lo que has dicho? Es decir, filosofía para niños profundiza en que el alumno se explique, lo llama a explicarse, no que diga sí o no, sino que explique ese sí y ese no. Ya hablamos del niño, la característica de esta cosa, pero también el maestro tiene que tener una serie de características para estar en esa aula. ¿Cuáles son? Bueno, filosofía para niños como tal es una crítica a la educación tradicional, por lo tanto este es el primer punto. En la escuela tradicional el maestro es el experto, el maestro sabe todo lo que se va a hablar. Filosofía para niños no, filosofía para niños lo que hace es en una comunidad de indagación que son todos profesores, estudiantes, como se dijo, se valora la adaptación del estudiante sobre todo. La clase debe de estar al nivel del estudiante, que el estudiante pueda comprender lo que se está hablando. No que se le pare un profesor ahí a hablarle en tecnicismo que ellos no puedan comprender. Ahora bien, se ha de tener sentido del tiempo. Se entiende que una sección de clase, lo normal que pueda durar sean 50 minutos. Cuando ya pasa de 2 horas, los niños pierden el interés y se aburren. También no es en filosofía para niños, no en una sesión de clase, no es encontrar la respuesta y cerrar la sección. No, se busca dejar la sección abierta. Lo que se busca es problematizar sobre lo que se está hablando. También una sección de clase debe, entre principio y final, debe mostrar algún avance, algún progreso. Si no lo muestra, hubo un problema significativo. Y sobre todo el adoctrinamiento debe evitarse a cualquier costo. Ahora, siempre que se habla de las habilidades que se deben desarrollar en los niños, filosofía para niños explica esto muy bien. Filosofía para niños dice que para ayudar a un niño a explicarse mejor, a clarificarse, deben hacerse la siguiente pregunta. Si se le quiere pedir explicación, pueden ser preguntas como, ¿estás diciendo qué? La idea que quiere expresarle es qué. Pero por otro lado, si buscamos que interpreten mejor la interpretación, podemos usar inferencias lógicas. En este caso, silogismo, premisa mayor, menor, conclusión. Pero asimismo, filosofía para niños cree mucho en la coherencia. Cuando un niño está hablando o un joven, siempre se le pregunta, ¿no usaste la palabra X en tal argumento? ¿Por qué lo usas así? Pero también pide definiciones. Cuando se dice, cuando usas la palabra X, ¿qué quieres decir? Importante también es que en filosofía para niños se le enseña al estudiante cómo detectar falacias. Por ejemplo, una sería, las falacias son razonamientos incorrectos que parecen válidos. Una de las falacias interesantes sería aquella que ataca la persona en vez del argumento, la ad hominem. Para entrar en materia y hablando un poquito más de la obra de Lichtman, por eso dije en un principio que hablar de Lichtman es hablar del proyecto de filosofía para niños y viceversa. ¿Por qué? Porque en los programas que yo he podido ver sobre una nueva propuesta a la educación, el único hasta ahora que he visto que tiene un currículo propio del mismo es filosofía para niños. Es decir, filosofía para niños tiene una serie de novelas para el alumnado y un manual de apoyo para el profesorado. ¿Qué quiere decir eso?
En filosofía para niños, si una novela tiene 70 páginas, el material de apoyo del profesor de esa misma novela puede tener 500 páginas. Si una de esas novelas trata sobre la metáfora y la analogía, quiere decir que en el manual de apoyo que acompaña al profesor para trabajar esa novela, pueden haber 40 páginas que solamente trabajan la metáfora y la analogía. Cualquier ejercicio posible va a estar ahí. Pero ojo, esto no quiere decir que todo esté condicionado a lo que dice el manual. Lickman lo deja claro. El maestro puede ser creativo, puede ser innovador y puede crear partiendo de ahí. Lo interesante también de esta novela es que son protagonizadas por niños y niñas y que de una u otra manera tienen la misma edad que el público lector. Es decir, si un niño de 5 años o de 6 años está en primero de primaria, la novela que va a leer es protagonizada por un niño de 5 años y que comparte las mismas inquietudes. Un ejemplo sería, la primera novela sería Elfi, que está destinada a niños de 5 a 6 años y está adaptada a primero y segundo de primaria. Es una novela que trata de cómo a partir del lenguaje construimos el mundo y le damos sentido al mundo. ¿Cuál es el contenido de la misma? Elfi va descubriendo la naturaleza de las oraciones y distinciones fundamentales para la investigación. Aquí, ¿qué se va a aprender en esta novela? La diferencia entre apariencia y realidad, uno y mucho, parte y todo, similitudes y diferencias. Esa es la primera novela destinada a primero y segundo. Pero hay otra novela que es para niños de 6 a 8 años y está adaptable para tercero de primaria. ¿De qué trata? Es una novela que trata de cómo los niños conocen el entorno, la naturaleza. Esta novela es interesante porque se llama Kyo y Gus. Kyo es una niña que va a visitar a su abuelo a una granja y allí conoce a Gus. Se da algo interesante y es que Gus es ciego. Por cosas de la vida de los niños, ellos van tocando algunos objetos y se dan cuenta que por la condición de Gus de ser ciego, conocen los mismos objetos de forma diferente. La otra novela sería Nose, adaptable a niños de 8 o 9 años y al quinto y al cuarto de primaria. Esta trata sobre las decisiones, sobre la responsabilidad que deben tener los niños a la hora, cuando hacen algo, de responsabilizarse de lo mismo. Y así va una serie de novelas a lo largo de la metodología de filosofía para niños. Hay una que no se puede quedar, que es Harry, que trata sobre la lógica para niños de 10 a 12 años. ¿Por qué? Esta es la primera novela escrita por Lickman. ¿Por qué es tan importante y digo esto? Porque cuando pensamos en la lógica para niños de 10 a 12 años, siempre pensamos en Piaget, que Piaget en esta cuestión de las etapas, dice que el niño es de los 12 años en adelante, que puede conocer lógicamente las atracciones como la formalidad, los razonamientos formales e informales y esta cuestión. Hay otra que trata sobre la ética, que se llama Lisa, otra Suki, y así va un sinnúmero de novelas, hasta llegar a Marx. Es curioso también, Lickman no lo hace obviando ningún punto. Esta novela, que trata de 16 y 17 años para segundo de bachillerato, se llama Marx o de las ciencias sociales. ¿Por qué Marx? Bueno, en filosofía se conoce a Carlos Marx y las implicaciones que Marx tuvo en la sociedad. El contenido de la novela trata de lo siguiente. Marx es acusado de destrozar varias aulas del colegio y tiene problemas personales. Partiendo de esta situación conflictiva, se reflexiona sobre lo individual y lo social, la justicia y la ley, la democracia y la libertad, y también las instituciones sociales. Ahora bien, ya saliendo del currículo de filosofía para niños, filosofía para niños tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado está el crecimiento personal e interpersonal
Filosofía para niños le interesa que el niño o el joven crezca, pero que crezca personal y socialmente. Otro objetivo de Filosofía para niños es la formación de valores democráticos, es decir, la convivencia ciudadana. Filosofía para niños es un programa con intención política. ¿En qué sentido? Bueno, es una apuesta por la democracia en la sociedad y en la escuela. Buscan cultivarse valores como se dijo, democráticos, como el respeto, la tolerancia, la justicia, con el fin de crear mejores ciudadanos. Ahora, siempre que hablamos de eso, le dije desde un principio que siempre se parte de la perplejidad del alumno, del estudiante. Siempre se va a partir de qué le parece algo interesante. Pero como programa, Filosofía para Niños tiene en el centro la pregunta. Pero no es responderle a los niños desde nuestro saber de adulto. No. Es responderle explorando las preguntas que ellos hacen. Es decir, lo primero que debe preguntársele es ¿qué estás preguntando? Asimismo, para trabajar con los niños tenemos que tener claro tres cosas. Primero, el niño es un interlocutor. Con el niño se puede pensar y se puede hablar. También el niño es un intelectual. Podemos explorar ideas. Y el niño es competente. El niño es capaz de desarrollar un punto de vista. Ahora bien, ¿cómo nace todas estas ideas para Lichtman? Lichtman se da cuenta de algo, y es que para mejorar las habilidades básicas de un hablante, como escribir, hablar, escuchar, leer, debe mejorarse una habilidad aún más importante, que es la de razonar bien. Para ir culminando, decir que Filosofía para Niños, como programa y como proyecto, está en más de 50 países a nivel mundial. Aquí también lo tenemos en este país, en República Dominicana, en un colegio que se llama Lex, en la 27 de febrero. ¿Cómo llega Filosofía para Niños aquí, en este país? Bueno, de la mano de Margarita Cedeño, en un viaje que dio a España, Asturias específicamente. Allí se da cuenta del programa, conoce a José Manuel Gutiérrez, quien fue mi profesor de maestría. Filosofía para Niños es una maestría, aquí ya se imparte una maestría, yo soy parte de la segunda corte. Llega de la mano de cuando se trae aquí al país, cuando Margarita la trae y trae a José Manuel, quienes lo reciben son Francisco Acosta y Andrés Merejo. Bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan en referencia al tema, este es el momento. Mi pregunta sería, ¿esa propuesta implica un cambio radical del currículo existente o funcionaría como un enfoque complementario al que ya tenemos? Filosofía para niños, ¿simplemente es para enseñarle filosofía a los niños o a partir de esa metodología que tú explicaste se le puede enseñar filosofía a un adulto como si fuese un niño? Y entre las lecturas, ¿recomienda de casualidad El Mundo de Sofía? Bueno, Osvaldo, sí. De hecho, Filosofía para Niños es un programa tan innovador y tan creativo que puede partir para enseñar al adulto como si fuera niño. Incluso, como dije al principio, su creador dice que para crear el programa fue pensando qué le gustaría a los niños, qué él entiende que le gustaría a los niños. Ahora, ¿por qué también no se puede ver como que se le podría enseñar directamente filosofía a un adulto en el programa de Filosofía para Niños? Así. Es porque no buscamos enseñarle filosofía o historia de la filosofía. No. Lo que buscamos es enseñarles habilidades de destreza. Es decir, Lichtman entiende algo, que los niños, hay uno que tiene mejor pensamiento analítico que otro, pero hay otro que piensa mejor intuitivamente que otro, hay otro que piensa mejor críticamente, hay otro que piensa creativamente. Ahora el adulto tiene un problema,
y es que el adulto ya está prejuiciado. Eso no está el niño. El niño se puede moldear. La base de filosofía para niños es ayudar al niño que piense por sí mismo. Pero ¿de dónde nace esto? Bueno, nace de cuando Lickman está estudiando a John Dewey, se da cuenta en un libro de él, de una pregunta, y es la siguiente: ¿podemos enseñar a alguien a pensar? Él dice, no podemos enseñar a nadie a lo que ya sabe, que él sabe pensar. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Podemos ayudarle a mejorar la forma de pensar. Si está pensando incorrectamente, podemos ayudarlo a que piense mejor. De ahí que Lickman como tal parte siempre, como dije al final, del razonamiento. Para Lickman la habilidad necesaria que necesita un hablante antes de escribir, antes de hablar, antes de cualquier cosa, es la de razonamiento. Por eso cuando dije al principio que filosofía para niños nace al Lickman ver que los estudiantes y los profesores no tienen en un conflicto que se podía resolver hablando, pero ninguno de las partes en el conflicto tenía esa capacidad de poder racionalizar. No hubo forma. No sé si respondí a lo que el compañero hacía la pregunta sobre si sería un cambio radical o un enfoque complementario. Mira, yo creo que no se podría hablar de un cambio radical, porque nosotros entendemos, en la Corte de Filosofía para Niños se entiende algo, y es que cada sociedad es diferente. Cada sociedad tiene, culturalmente, tiene valores, tiene creencias, muchas cosas diferentes. Algo curioso es tan así que filosofía para niños nace en Estados Unidos, pero donde se desarrolla mejor es en Europa, por algo debe de ser, ¿verdad? Otra cosa, ¿qué se busca con filosofía para niños? Que olvidé responderle algo a Osvaldo ahorita. No es que se va a introducir directamente, quisiéramos que sí, pero no es tan fácil. Es que como programa se puede tener ni siquiera una materia, se le puede enseñar a los niños directamente cómo desarrollar esa capacidad de hacer buenas preguntas, porque eso está fallando mucho en los niños de este país. Aquí incluso cuando vienen las pruebas internacionales, PISA y demás pruebas, quedamos muy por debajo, demasiado por debajo. Algo también que se debe tomar en consideración es que yo me fijo que hasta ahora se tiene la educación de Finlandia como la de mejor calidad, ¿verdad? Entonces yo me fijo que en documentales y en documentos tiene cierta característica con el programa de filosofía para niños. ¿Cómo? Bueno, los profesores en Finlandia tratan de participar lo menos posible en una aula de clase. ¿Para qué? Para que haya más contacto de los niños con los niños. Porque cuando tú tienes un experto hablando de un tema, los estudiantes se intimidan. Pero cuando la discusión entre mismos estudiantes se da un diálogo mejor. ¿Qué hace el profesor? Está ahí, si hay una incongruencia, dice, no, esto no es así, plantéalo de esta forma, va guiando, va moldeando cómo debe de ser la discusión.